Muchas gracias, presidentes. Agradezco el uso de la voz en estas comisiones. Quisiera decir, después de un análisis profundo, que en Movimiento Ciudadano consideramos que no podemos acompañar estas propuestas y en este contexto me gustaría referirme a tres temas en particular. Primero, acerca del IEPS, particularmente en videojuegos, y quiero reforzar aquí lo que mis compañeras y compañeros en la Cámara de Diputados, en especial la diputada Iraí Reyes, han expresado, y es que si ha llamado la atención este nuevo impuesto, me parece que es porque es una clara advertencia sobre el estatus de las finanzas del Estado mexicano y en las que se refleja con claridad un grito desesperado por obtener ingresos. Aunque el dictamen señala que este impuesto no tiene fines recaudatorios, lo cierto es que se incrementa el precio de un producto a favor del Estado sin señalar claramente cómo será utilizado este IEPS. Aunque se menciona que lo que se busca es concientizar al consumidor sobre un producto violento, esto bien podría lograrse mediante campañas, incentivos fiscales positivos como deducciones o estímulos, por ejemplo, a videojuegos educativos, educación digital, regulación parental. Y es que se me ocurren tantas otras cosas en lugar de un gravamen, por lo que disculpen mi sospecha por pensar que este impuesto sí tiene fines recaudatorios. Y entrecomillamos también cuando decimos violentos, porque la iniciativa y la minuta usan un lenguaje tan ambiguo que permite la arbitrariedad sobre cuáles son los videojuegos por grabar, porque ni siquiera se toman la molestia de usar los lineamientos generales del Sistema Mexicano de Equivalencias de Clasificación de Contenidos de Videojuegos, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en el 2020, para poder delimitar este gravamen. Ahora bien, yo les pregunto, ¿alguien leyó realmente los estudios que se citan en la minuta para sostener un supuesto vínculo entre los videojuegos y la violencia? Porque todos, sin excepción, concluyen lo contrario, no existe causalidad. Y basta un par de ejemplos para demostrarlo. La iniciativa cita, fuera de contexto, un estudio de CIU y sin embargo la propia organización desmintió su uso afirmando textualmente: rechazamos categóricamente el uso inexacto de nuestros análisis y por supuesto no apoyamos la iniciativa en ningún sentido. Otro ejemplo es el documento de la UNICEF citado para sostener que los juegos violentos llevan a la violencia cuando en realidad señala textualmente: es importante tener en cuenta que el consenso científico actual es que los videojuegos no conducen a la agresividad ni a la violencia en persona. Aunque los videojuegos han recibido mucha atención negativa a lo largo de los años, un informe histórico de 2020 reunió 28 estudios sobre el tema y concluyó que los efectos a largo plazo que la violencia en los videojuegos tiene sobre la agresividad juvenil son casi nulos. Un impuesto que busca presentarse como política de seguridad y de salud, pero carece de sustento científico, termina revelando su verdadero propósito, una medida meramente recaudatoria y desproporcionada. Aún más preocupante es la posibilidad de que este sea el primer paso hacia una forma discreta de control sobre lo que la ciudadanía puede o no consumir. Este tipo de intervenciones, bajo cualquier justificación, invaden un terreno muy delicado, el de la libertad de expresión y el derecho de cada persona de decidir con autonomía la información y los contenidos que elige. La realidad es que ninguna violencia se combate con este impuesto. En primer lugar, porque como ya lo señalé, los estudios utilizados en la minuta concluyen que no hay un vínculo entre los videojuegos y la violencia, por lo que este impuesto no solamente suma, sino que afecta el bolsillo de las y los consumidores. Pero en segundo lugar, porque el verdadero combate que se libra es en las calles. La violencia no surge porque los jóvenes se quedan en casa a jugar, sino porque afuera no encuentran oportunidades. El problema nunca ha sido que nuestros jóvenes no tengan algo mejor que hacer. El problema es que no tienen algo mejor que esperar. Frente a esta falta de futuro, el crimen organizado lleva años llenando los vacíos que deja el Estado. Ofrece ingresos donde no hay empleo, pertenencia donde no hay comunidad, poder donde no hay justicia. La raíz del problema está en la impunidad, está en la falta de transparencia, en la debilidad de las policías locales, en la ausencia de políticas educativas y en la indiferencia hacia una generación que necesita esperanza, no estigmas. Y la ciencia es clara, los videojuegos no causan violencia, la desigualdad sí. Ahora, en lo que corresponde al Código Fiscal, se plantea un retroceso grave en materia de derechos digitales al facultar al SAT para acceder en tiempo real y de manera permanente a los sistemas de las plataformas digitales. Se abre un espacio de vigilancia constante sin control judicial y sin límites claros. Lo que nos presenta como una herramienta para fortalecer la recaudación en realidad impone una intromisión generalizada que vulnera la privacidad de millones de personas usuarias, pone en riesgo la seguridad
de las redes y erosiona la confianza en la economía digital. Además, este nuevo artículo 30B no llena ningún vacío legal. Las plataformas digitales ya están sujetas a un régimen fiscal robusto en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, particularmente en el artículo 18J, que les obliga a registrarse ante el SAT, entregar información mensual, recaudar y entregar el impuesto, emitir comprobantes, conservar registros. Es decir, las obligaciones fiscales ya existen, ya están reguladas, y lo que ahora se pretende es ir más allá y abrir los sistemas internos de estas plataformas al escrutinio continuo de la autoridad fiscal, una medida completamente desproporcionada que confunde la supervisión con la vigilancia. Y el acceso permanente a esta información rebasa cualquier revisión técnica. Presupone un monitoreo constante que rompe con los principios de la necesidad y de la proporcionalidad que deben de regir en todo momento cualquier acto de autoridad. No hay control judicial, no hay sospecha individualizada, no hay límites. Se sustituye el marco de fiscalización por una puerta abierta al abuso. Y la sanción propuesta agrava aún más el problema, porque el bloqueo administrativo de plataformas digitales bajo criterios fiscales equivale en los hechos a una forma de censura indirecta. Suspender redes sociales, foros o servicios de alojamiento no solo afecta a la economía digital, interrumpe el intercambio de ideas, la organización social, la libertad de expresión que protege nuestra Constitución y que protegen los tratados internacionales de los cuales México es parte. Además, esta integración forzada entre sistemas de gobierno y servidores privados multiplica los riesgos de ciberseguridad. Cada conexión adicional amplía la superficie de ataque, comprometiendo la protección de datos personales y la estabilidad de la infraestructura digital. Recaudar con eficacia es una obligación del Estado, sí, pero hacerlo sin respeto a los derechos es un error que se paga muy caro y no se necesita un nuevo artículo para vigilar más, sino instituciones que fiscalicen mejor. México debe de apostar por un modelo de legalidad inteligente basado en la confianza, en la transparencia, en la rendición de cuentas, sí, pero no en la sospecha permanente. Recaudar no justifica ni la vigilancia sin controles, ni mucho menos la censura. Ni hoy ni nunca la legalidad se debe de imponer vulnerando libertades. Basta ya de querer implementar un estado de vigilancia permanente disfrazándolo de una política pública o fiscal. Y por último, y con esto termino, presidente, quiero tocar algunos temas de la ley de ingresos. Y es que una vez más nos enfrentamos a una reforma que se hace sin el rigor técnico adecuado y que por esta razón va a afectar a quien pretende proteger. Hay varios ejemplos en esta ley, pero me contaré tres en particular. Primero, las aseguradoras, porque pudiera parecer necesario impedir la acreditación del IVA por parte de estas grandes compañías en caso de siniestros, pero al hacerlo de la manera en que se lo están haciendo, no solamente terminará por quebrar a las pequeñas aseguradoras, concentrando aún más el mercado, sino que además trasladará el costo de estas decisiones al consumidor final. Bien, por respeto también a mi compañera, mejor termino mi intervención. Gracias, senador Colosio.